La noche estaba helada, y en una calle sin nombre, un hombre con un abrigo caro se inclinó sobre dos pequeños cuerpos envueltos en mantas sucias. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Un llanto suave, casi silencioso, se mezclaba con el viento, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El hombre miró a los bebés, luego al vacío de la calle, y algo en su pecho se rompió. ¿Quién los había dejado ahí? ¿Por qué nadie los estaba buscando? Y en ese momento, una decisión cambió todo. Antes de continuar, si te gusta escuchar historias que restauran la fe en la humanidad, suscríbete a True Tales Studio, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan un poco de esperanza hoy. Todo comenzó en una ciudad donde la gente suele ir y venir sin mirar demasiado a los lados. Él era un millonario conocido por su éxito en los negocios, pero también por su corazón tranquilo y su vida sencilla. No era el tipo de hombre que buscaba atención. Tenía una casa enorme en las afueras, coches lujosos y un equipo de trabajo que resolvía cualquier problema con una llamada. Pero lo que realmente lo definía era su costumbre de no pasar por alto a nadie. Si veía a alguien con hambre, lo invitaba a comer. Si veía a alguien triste, le hablaba. Para él, la vida no era solo cifras y contratos. Era gente. Y esa noche, la gente lo encontró a él en la forma más inesperada. Ese día había sido largo. Había pasado horas en reuniones, firmando acuerdos y escuchando cifras que para otros serían una montaña. Pero en su corazón había algo que lo inquietaba desde hacía tiempo. Había perdido a sus padres cuando era joven, y aunque había tenido una vida llena de éxito, nunca pudo borrar esa sensación de vacío que quedaba cuando una mano importante se va. Había aprendido a llenar ese vacío con trabajo, pero no siempre funcionaba. A veces, cuando el silencio llegaba, la soledad se sentía como una habitación fría. Esa noche, después de una cena rápida, decidió salir a caminar. No era algo que hiciera a menudo, pero sentía que necesitaba aire fresco, una pausa. Caminó por un barrio que no conocía bien, y cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que la ciudad tenía rincones que no aparecían en sus mapas. Calles con farolas parpadeantes, edificios antiguos y pequeñas tiendas cerradas. Y entonces escuchó algo. Un sonido que lo detuvo de inmediato. Al principio pensó que era un gato. Pero no era un gato. Era un llanto. Un llanto de bebé, débil, casi apagado. El tipo de sonido que te atraviesa el pecho sin pedir permiso. Siguió el ruido hasta encontrar una caja de cartón apoyada en un rincón, bajo una escalera. Dentro había dos bebés, dos pequeñas vidas envueltas en mantas gastadas, temblando de frío. El hombre no sabía qué hacer. Su primera reacción fue cubrirlos con su propio abrigo, pero el frío era tan fuerte que el abrigo no era suficiente. Entonces, sin pensarlo, los tomó en brazos y corrió hacia el auto. En el camino, su mente corría. ¿Quién haría algo así? ¿Cómo alguien podía abandonar a dos bebés en la calle? Pero también había otra pregunta que lo perseguía: ¿dónde estaban sus padres? Porque aunque no conocía la historia, su corazón sabía que había una razón detrás de todo. Y esa razón no podía ser simple. No podía ser solo crueldad. Tenía que haber desesperación. Llegó a su casa y llamó a una enfermera de confianza que trabajaba para su familia. Le pidió que viniera inmediatamente. No quería que nadie más supiera todavía, no quería que esto se convirtiera en un espectáculo. Quería que los bebés estuvieran a salvo antes de que la noticia saliera a la luz. La enfermera llegó en minutos, y al ver a los pequeños, se puso a trabajar sin dudar. Les limpió la carita, les cambió las mantas, les dio calor. El hombre se quedó observando, como si fuera la primera vez que entendía lo frágil que es la vida. Cuando los bebés finalmente se calmaron, él los miró a los ojos. Uno de ellos tenía los ojos azules, como el cielo en un día claro, y el otro tenía ojos oscuros, profundos y curiosos.
No había manera de saber su edad exacta, pero parecían recién nacidos. En ese momento, el hombre sintió algo que no había sentido en años. Un deseo urgente de protegerlos, de hacer que nada malo les pasara jamás. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a la policía de inmediato, decidió hacer algo que pocos harían. Fue a un hospital cercano y pidió hablar con un trabajador social. Le contó lo que había sucedido, pero no dio nombres, no quiso que esto se volviera un caso público sin entender primero la historia. El trabajador social lo escuchó con calma y le explicó que a veces, en casos de abandono, hay historias detrás que nadie puede imaginar. Historias de mujeres sin hogar, de madres desesperadas, de familias rotas. Y le dijo algo que se quedó grabado en su mente: cuando una madre abandona a un bebé, no siempre lo hace porque no lo quiere. A veces lo hace porque cree que no puede cuidarlo. Esas palabras se quedaron con él durante todo el día. Esa noche, mientras miraba a los bebés dormir, se dio cuenta de que su vida había cambiado. No sabía cómo, pero había algo en esas pequeñas manos que lo había transformado. Y entonces tomó una decisión que sorprendería a muchos: adoptarlos. No fue una decisión impulsiva. Él sabía que la adopción era un proceso largo, complicado, lleno de papeleo y de decisiones difíciles. Pero también sabía que tenía los recursos para hacerlo. Tenía la estabilidad. Tenía la seguridad. Y, sobre todo, tenía el amor suficiente para darles una vida que nadie más les había dado. En los días siguientes, la casa se llenó de una energía diferente. No era la energía de la riqueza, ni de la ostentación. Era la energía del cuidado. Se compraron cosas sencillas: pañales, biberones, ropa pequeña. La enfermera lo ayudaba con todo, pero él quería aprender. Quería saber cómo sostenerlos, cómo cambiarlos, cómo alimentarlos. Se sorprendió al descubrir que incluso las tareas más simples podían hacer que su corazón latiera más fuerte. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que algo dentro de él se había abierto. Sentía que estaba viviendo una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser la persona que no pudo ser para sus padres. Una oportunidad para dar amor sin medida, sin esperar nada a cambio. Pero la historia no terminó ahí. No podía ser tan simple. Porque en la vida, las cosas suelen tener capas, y esta historia tenía una que todavía no se había revelado. Un día, mientras estaba en el centro de la ciudad, vio a una mujer en la esquina de una calle transitada. Era una mujer sin hogar. Su ropa estaba desgastada, su cabello enmarañado, y su mirada estaba llena de cansancio. Pero lo que llamó la atención del hombre no fue su apariencia. Fue la forma en que miraba alrededor, como si buscara algo. Sus ojos se movían de un lado a otro, y había una desesperación silenciosa en su postura. Se veía como alguien que había perdido todo, menos la esperanza. El hombre se acercó, no para juzgar, sino para preguntar si estaba bien. La mujer lo miró como si no pudiera creer que alguien le hablara con amabilidad. Él le ofreció comida, pero ella negó con la cabeza. En su mano, sostenía un papel arrugado, como si fuera lo único valioso que le quedaba. La mujer le dijo que estaba buscando a sus bebés. Dijo que había sido separada de ellos, que los había perdido y que no sabía dónde estaban. El hombre sintió un golpe en el pecho. Esa sensación de vacío volvió, pero esta vez era diferente. Era una mezcla de compasión y temor. Porque sabía, en el fondo, que los bebés que ella buscaba eran los mismos que él había encontrado. Pero no podía decirlo todavía. No sin estar seguro. No sin saber la verdad. La mujer contó su historia en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Dijo que había sido una madre joven, sin trabajo, sin hogar, sin familia. Había intentado mantener a sus hijos, pero la vida se había vuelto una cadena de puertas cerradas. Una noche, cuando el frío era insoportable y el hambre era peor, había tomado la decisión más difícil de su vida.
Había dejado a los bebés en una calle con la esperanza de que alguien los encontrara y los cuidara. Dijo que había llorado toda la noche y que desde entonces cada día se levantaba con la esperanza de encontrarlos. El hombre escuchó en silencio. Cada palabra era como una daga en su corazón. Porque ahora entendía que no había crueldad en ese abandono. Había amor, pero también desesperación. Había una madre que había querido salvar a sus hijos, incluso si eso significaba perderlos. Pero aún así, había preguntas. ¿Por qué no había buscado ayuda? ¿Por qué no había dejado a los bebés en un lugar seguro, como un hospital? La mujer respondió con una voz temblorosa. Dijo que había intentado. Que había ido a un refugio, pero la rechazaron. Que había ido a un hospital, pero la habían tratado con desprecio. Que había sentido que no había lugar para ella en el mundo. Y que, en su desesperación, pensó que si los dejaba en la calle, alguien con un corazón bueno los encontraría. No sabía que ese corazón sería el de un millonario. El hombre no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Estaba enojado con el sistema que había fallado a esa mujer. Estaba conmovido por su amor. Y estaba temblando por la decisión que debía tomar. Porque ahora no solo tenía a los bebés. También tenía a la madre que los había perdido. Y sabía que debía hacer algo que fuera más grande que su propia compasión. Decidió ayudarla. Pero no de la manera que muchos esperaban. No la llevó a un refugio. No la obligó a irse. En lugar de eso, la invitó a su casa. Le dio una ducha caliente, ropa limpia y comida. La mujer lloró al ver la amabilidad. No podía creer que alguien le ofreciera eso sin pedir nada a cambio. Pero el hombre no quería nada. Solo quería que ella estuviera segura. Con el tiempo, la mujer empezó a hablar más. Contó cómo había sido madre desde muy joven, cómo había perdido su trabajo, cómo había sido rechazada por su familia, cómo había terminado viviendo en las calles. Pero también contó algo más, que siempre había amado a sus hijos. Que cada día, cuando veía a otros bebés, pensaba en los suyos. Que cada noche, cuando se acostaba en un cartón, imaginaba que sus bebés estaban siendo abrazados por alguien que los quería. El hombre escuchó todo con el corazón abierto. Y entonces tomó una decisión que cambió la vida de todos. Le dijo que quería ayudarla a recuperarse. Le ofreció un trabajo en una de sus organizaciones benéficas, un lugar donde pudiera aprender, crecer y volver a tener estabilidad. Pero la mujer tembló. Dijo que no se sentía digna. Que no merecía esa oportunidad. El hombre la miró con ternura y le dijo, no se trata de merecer. Se trata de sobrevivir. Y tú has sobrevivido. Ahora es tiempo de vivir. Y así, poco a poco, la mujer empezó a reconstruir su vida. Con apoyo, con amor, con paciencia. El hombre no la presionó. No la apresuró. Solo estuvo ahí, como un amigo que no se rinde. Y mientras la mujer comenzaba a sanar, el hombre también se dio cuenta de algo importante. No solo había salvado a los bebés. También había salvado a una madre. Los días pasaron y el vínculo entre ellos se fortaleció. Los bebés crecían con salud, con risas, con esa inocencia que solo los niños pueden tener. La mujer los veía, a veces desde lejos, porque todavía le costaba enfrentarse a la idea de que sus hijos estaban en un lugar seguro. Pero el hombre le permitió estar cerca. Le permitió abrazarlos, hablarles, cantarles. Y aunque el corazón de la mujer se rompía al pensar en todo lo que había perdido, también sentía un alivio inmenso al verlos felices. Y un día, mientras los bebés dormían, el hombre se sentó con la mujer en la sala. Le habló con honestidad, sin dramatizar, sin hacerla sentir culpable. Le dijo que había pensado mucho en lo que era correcto. Y que él no solo quería adoptar a los bebés. Quería que ella fuera parte de sus vidas. Quería que ella tuviera un lugar en la historia de sus hijos. Y le preguntó si ella quería ser parte de su familia, de alguna manera.
La mujer se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué decir. Su mente estaba llena de miedo y esperanza al mismo tiempo. Y entonces, con voz temblorosa, dijo que sí. Dijo que sí a todo. Que quería vivir. Que quería ser una madre, aunque fuera de una forma diferente. Que quería tener una oportunidad. El hombre la abrazó, y en ese abrazo se sintió el peso de la vida. El peso de las decisiones. El peso de las segundas oportunidades. Y en ese momento, la casa dejó de ser solo una mansión. Se convirtió en un hogar. Con el tiempo, la historia se hizo pública. La gente se enteró de que un millonario había adoptado a 2 bebés y había ayudado a su madre a recuperarse. Hubo opiniones, como siempre. Algunos dijeron que era un gesto noble. Otros dijeron que era un intento de ganar fama. Pero el hombre no buscaba fama. Solo quería hacer lo correcto. Y la verdad es que, cuando la gente conoció a la mujer, vio su transformación, vio su amor por sus hijos, y entendió que esta historia era más grande que cualquier crítica. La mujer comenzó a trabajar en la organización benéfica, ayudando a otras personas sin hogar, compartiendo su experiencia, su fuerza. Se convirtió en un ejemplo vivo de que nadie está perdido para siempre. Los bebés crecieron en un ambiente lleno de amor, y aunque sus vidas comenzaron con dolor, terminaron con esperanza. Y el hombre, que había vivido tantos años buscando algo que no sabía nombrar, finalmente encontró lo que había estado buscando, una familia. Hoy, cuando la gente mira esa historia, ve un acto de bondad. Pero la verdad es que fue mucho más que eso. Fue una cadena de decisiones pequeñas y grandes, de momentos en los que alguien decidió no mirar hacia otro lado. Fue la elección de un hombre de usar su poder para sanar en lugar de dominar. Fue la elección de una madre de seguir buscando a sus hijos, incluso cuando el mundo le decía que no valía la pena. Y si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que la bondad no siempre se trata de grandes gestos. A veces, la bondad se trata de estar presentes. De escuchar. De ofrecer una mano sin juzgar. De dar una segunda oportunidad cuando nadie más lo haría. Y en un mundo que a veces parece frío y distante, historias como esta nos recuerdan que todavía hay corazones buenos, todavía hay personas que se preocupan, todavía hay esperanza. Si esta historia te conmovió, por favor compártela con alguien que necesite un recordatorio de que el amor puede cambiar vidas. Y si tienes una historia de bondad o de conexión humana que te haya tocado el corazón, compártela en los comentarios. Porque a veces, lo que más necesitamos es recordar que no estamos solos, y que la humanidad todavía tiene un lado hermoso.